Las declaraciones insensibles de los delincuentes te sorprendieron. Prepárate para quedar perplejo ante la perversidad de estos monstruos. Las próximas confesiones te dejarán atónito mientras te adentras en la mente retorcida de estos individuos. ¿Con qué brutalidad? ¿Dónde? ¿Cómo describen los detalles de sus crímenes? Prepárate para escuchar 5 testimonios de homicidas que te dejarán completamente impactado. 5. Cristóbal Juárez es un individuo desalmado. Fue arrestado luego de ser acusado de haberle arrebatado la vida a su hijastro de tan solo 4 años, mediante una brutal paliza. El niño fue trasladado al hospital por el agresor, pero desafortunadamente ya no presentaba signos vitales. Los médicos, además de confirmar el fallecimiento, informaron a las autoridades sobre los golpes brutales en el cuerpo de la pequeña víctima, así como evidencia de abusos sexuales de manera inmediata, el cual el padrastro fue llevado a la fiscalía y también se investigó a la madre, debido a las sospechas de su posible complicidad en el crimen. Cuando llegó a su casa, que fue lo que se percató que el niño ya estaba tirado de inmediato, la señora le habló a la ambulancia tras las declaraciones de la madre del menor. Fue puesta en libertad al no encontrarse pruebas que la vincularan como cómplice del crimen. Sin embargo, enviaron a prisión a Cristóbal Juárez, quien fue el culpable de dicho crimen tan atroz. 4. Félix Pérez. Regresamos a Nayarit, México, donde se produjo un terrible caso de doble homicidio, debido a que apuñaló a su esposa e hija de 5 años por un arrebato de celos. El homicidio de estas 2 personas ocurrió después de que este perturbado tipo tuviera sospechas que su esposa le era infiel y que su hija en realidad no era suya. Sin embargo, después de realizar exámenes médicos y pruebas de ADN, se confirmó que la menor era hija biológica de él. Prepárate para enfrentarte a la crudeza de la maldad y el horror. Si este contenido te ha impactado, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas entregas y activa la campana de notificaciones. No olvides dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video con quienes creas que también deberían conocer estas historias impactantes. 3. Nos transportamos ahora a la ciudad de Tepic, ubicada en México, donde nos enfrentamos a un incidente lamentable protagonizado por Ranulfo Serrano. Este sujeto fue detenido por las autoridades policiales después de perpetrar un acto de violencia extrema contra su propia esposa, utilizando un machete para infligirle heridas graves en el cráneo y los brazos, dejándola al borde de la muerte. La situación tomó un giro aún más impactante durante las declaraciones de Serrano, cuando comenzó a reírse de manera desenfrenada, provocando una profunda indignación en todos los presentes. Según las afirmaciones finales de este individuo, su ataque contra su pareja fue motivado por el constante señalamiento de infidelidad por parte de ella. Serrano afirmó que se le pasó la mano, justificando así su violento accionar. Expresó su frustración ante lo que consideraba acusaciones infundadas y reclamos injustos por parte de su esposa, llegando incluso a relatar que era objeto de tales reproches casi a diario. Este escalofriante episodio plantea interrogantes sobre el manejo de la violencia doméstica y la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir y abordar este tipo de situaciones. La incógnita sobre la sentencia que recibirá Serrano nos lleva a reflexionar sobre la gravedad de sus acciones y el impacto que éstas tienen en la vida de las víctimas y sus familias. Aunque no se ha revelado la sentencia definitiva para este caso, surge la pregunta inevitable: ¿cuántos años de prisión serían apropiados para un acto de violencia tan atroz como el perpetrado por Ranulfo Serrano? 2. Los sucesos que rodean este caso se remontan a noviembre del año 2014, cuando César García Torres fue detenido por las autoridades tras la trágica muerte de su hijastro de apenas 3 años, quien perdió la vida a causa de brutales golpes. Lo más impactante de este caso fue el intento de García de evitar la condena al argumentar que la muerte del pequeño fue un trágico accidente, alegando que el niño se había golpeado de manera fatal mientras jugaba de manera imprudente cerca de un sillón. En su declaración, García describió cómo el niño se había pegado varias veces mientras jugaba, mencionando que era una actividad común y que en ocasiones, en un acto de juego brusco, lo había lanzado de diversas maneras.
Sin embargo, estas afirmaciones no pudieron ocultar la realidad de la brutalidad de los golpes que sufrió el niño, y las investigaciones posteriores revelaron inconsistencias en la versión de García. Además, la madre del niño también fue detenida y acusada de complicidad en este horrendo crimen. Durante el interrogatorio, se le cuestionó sobre su conocimiento de la violencia y por qué no había denunciado los abusos. La madre respondió que tenía miedo y mencionó su preocupación por la seguridad de su otra hija. Ante la gravedad de los cargos, el tribunal tomó una decisión sobre la sentencia. En este caso, García fue condenado a 20 años de prisión por su papel en la muerte del niño, mientras que la madre fue liberada, a pesar de las sospechas de complicidad en el crimen. Esta decisión causó indignación y debate en la opinión pública sobre la justicia y la responsabilidad en casos de violencia infantil. La comunidad y los familiares de la víctima expresaron su descontento con la sentencia, argumentando que la pena impuesta a García no reflejaba adecuadamente la gravedad de sus acciones y la pérdida irreparable que habían sufrido. Además, la liberación de la madre planteó interrogantes sobre la responsabilidad parental y el deber de protección hacia los hijos. Este caso sirvió como un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad de los niños y la importancia de abordar de manera efectiva la violencia doméstica. Número 1. Blanca Salazar Castro, una figura que emerge como protagonista de un relato espeluznante y perturbador. La acusación que pesa sobre ella es tan grave como incomprensible. Haberle arrebatado la vida a su propio hijo, un niño de apenas 6 años, de una manera que desafía toda compasión y racionalidad. Los detalles de su crimen son estremecedores. Se dice que lo apuñaló repetidamente, le arrancó una parte de la lengua y con una violencia inaudita le provocó la pérdida de varios dientes a golpes. Ante la pregunta inevitable sobre el motivo de sus acciones, su respuesta es tan escalofriante como desconcertante. ¿Qué clase de angustia o perturbación puede llevar a una madre a infligir tal sufrimiento a su propio hijo? Este interrogante sin respuesta clara se convierte en el núcleo de una historia marcada por la tragedia y la monstruosidad. Pero lo que añade una capa adicional de horror a este relato es la aparente indiferencia de Blanca Salazar Castro durante su interrogatorio. Ante las preguntas de las autoridades, sus declaraciones frías y desprovistas de cualquier rastro de empatía o remordimiento solo acentúan la gravedad de sus acciones. La pregunta que resuena en la mente de todos aquellos que intentan comprender este acto vil es: ¿cómo puede alguien, especialmente una madre, ser capaz de cometer un crimen tan atroz contra su propia carne y sangre? A medida que nos sumergimos en los detalles macabros de este caso, nos enfrentamos a una realidad perturbadora: la presencia de un mal tan profundo y oscuro que desafía toda lógica y comprensión. La búsqueda de respuestas, aunque crucial, parece conducirnos a un callejón sin salida, dejándonos con la sensación abrumadora de que algunos actos son simplemente inexplicables. Al escuchar estas escalofriantes confesiones, es difícil comprender la oscuridad que puede albergar la mente humana. Estos relatos son un recordatorio del mal que puede acechar en cualquier lugar y nos insta a permanecer alerta y vigilantes ante el peligro que representan individuos como estos en nuestra sociedad. Reflexiona sobre lo que has escuchado y recuerda la importancia de mantenernos unidos en la lucha contra el crimen. Si este contenido te ha impactado, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video para generar conciencia sobre la realidad de estos actos atroces. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.